acompañada con la licenciada Jennifer Pimentel, quien Gracias. es psicóloga clínica, experta en trastornos de la conducta alimentaria y también en pacientes de cirugía bariátrica. Gracias, Jennifer, por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, de verdad muy contenta de tener este espacio para poder conversar contigo y edificar, ¿verdad?, sobre el Claro. tema. Y sobre todo psicoeducar. Y psicoeducar, muy bien. Exacto, excelente. Gracias una vez más por compartir con nosotros este tema tan interesante, señores, que pasa desapercibido, como decía, las cápsulas, y que no sabemos que nuestros familiares están siendo afectados por esta enfermedad. Sí. Y es penoso cómo llegan los pacientes a nuestras consultas, cómo llegan esos padres que están en total desconocimiento, Así es. que tienen algunas señales, pero no saben que su hijo, su adolescente o también ese adulto está pasando por esta enfermedad. Así es, Rafaela. Realmente es muy interesante tener un espacio, no solamente para hablar de lo que es una enfermedad, sino para entenderla, Sí. ¿ok? Previamente saber, pues realmente que estamos frente a una enfermedad mental grave, Sí. que es lo que las personas no entienden. Mucho de lo que agrava este proceso es que pues se señala mucho de que tu responsabilidad, Sí. ¿ok?, poder recuperarte frente a estas afecciones, sin entender que como enfermedad estamos totalmente desconectados y estamos con un pensamiento totalmente distorsionado del proceso. Así es, pero antes de entrar en materia, Jennifer, vamos a hablar un poquito de cómo inicias en este mundo, de cómo te especializaste en los trastornos de la alimentación. Mira, empezó todo por un proceso personal, ¿verdad? Yo soy paciente bariátrica, tuve mi proceso hace 10 años y pues fue a través de ese mismo proceso que viví, que me di cuenta de que en algún momento sí me sentí obsesionada por el peso, Sí. que en algún momento sí tuvo efectos negativos en mí y fue un descubrimiento desde mi propia experiencia que me permitió ver la necesidad que existe de entender, comprender y sobre todo involucrar a la familia en estos procesos. Claro que sí, bastante bonito y más cuando es uno que lo vive. Así es. Que uno tiene esa experiencia y Sí. que puede ayudar a otros a través de ella. O Sí. sea que eso es una oportunidad que el Señor nos da y qué bueno que supiste aprovecharla al máximo. Así Y es. ayudar a tantas personas que lo necesitan. Amén, amén. Y continuar haciéndolo. Exacto, así es. Entonces ya entrando en nuestro tema, Jennifer, ¿cómo podemos definir los trastornos de la alimentación? Muy bien, cuando hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, tenemos que enfocarnos en una enfermedad psicológica y mental grave, que tiene una alteración en el comportamiento frente a la comida, frente a la alimentación. Esto empieza a alterar o empieza a generar preocupaciones excesivas frente al peso, frente a lo que es la imagen corporal, frente a lo que son los alimentos y puede, junto con esto, empezar a afectar ya la parte física del ser humano, ¿okay? Ya empiezan a haber desnutrición e incluso muertes, ¿okay? O sea que estamos hablando de algo que realmente es importante. Sí, que no es un juego. No es un juego que están atravesando los niños, el adolescente, que no quiere comer, que no le gusta la comida. Que es la etapa más vulnerable, ¿no? Claro, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de una comunidad que no tiene las herramientas. Y si nosotros como adultos no nos educamos aquí, es imposible poder ser esa persona que contiene y esa persona que apoya, ¿ok? Claro. A través del amor, porque evidentemente nadie quiere vivir un proceso como ese y pues para los familiares esto es un proceso realmente difícil. Claro que sí, bastante difícil. Sí. Solamente al ver la cara de esos padres uno se da cuenta por lo que están atravesando. Y ese es el inicio, cuando entran por la puerta del consultorio. Así es. Sí. Entonces, pues para conocer un poquito qué son los trastornos de la conducta alimentaria, tenemos que entender cuáles son los tipos. Sí. ¿Okay? Tenemos la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, que son los más conocidos y son por lo que normalmente nosotros nos regimos. La anorexia nerviosa es la restricción de alimentos, ¿okay? Sí. Y ejercicios excesivos. Es una persona que se obsesiona con su peso y empieza a o bajar el consumo o a restringirlo totalmente y a utilizar conductas compensatorias como el ejercicio excesivo para poder controlarla. Luego tenemos la bulimia nerviosa y la bulimia nerviosa son estos atracones de comida, ¿ok? Es como la contraparte, porque la anorexia es más
obsesivo, Sí. o sea, me obsesiono con el peso, no quiero y necesito el control. Pero cuando hablamos de bulimia nerviosa es que no tengo control y soy totalmente impulsivo. Entonces me doy estos atracones de comida que me generan muchas emociones negativas, como lo es la culpa, ¿ok? Sí. No debí hacer esto. Y el problema de la culpa es que estás acompañado de la vergüenza y el castigo. Okay, me avergüenza lo que hago, me escondo para hacerla y luego pues entonces necesito purgar esa culpa. Y es donde empiezo a utilizar laxantes, el mal uso de los laxantes, empiezan a hacer ejercicios excesivos, dietas restrictivas. Y el problema de esto es que en la bulimia nerviosa el peso no siempre se ve alterado. Sí. ¿Ok? Porque al yo provocarme el vómito, entonces yo puedo de alguna Compensar. manera regular un poco el peso Sí. y esto es algo que no es visible. ¿Ok? En la anorexia nerviosa no, porque uno de los componentes que nos permite darnos cuenta de que algo está cambiando es la pérdida de peso excesiva. Sí. ¿Ok? Pero también tenemos trastorno de la conducta alimentaria no especificado. Y este viene cuando tengo pinceladas de todo esto, pero no reúne todos los criterios. Pero también está el trastorno de pica, que se da mucho en los niños. Y el trastorno de pica es cuando empiezo a alimentarme de sustancias no nutritivas, como comer arena, como comer yeso, tierra. Y estas son cosas que se da mucho en la infancia y que muchas veces se normaliza, pero muchas veces también tenemos que detectar si hay algún trastorno mental o algún retraso mental que lleve a este tipo de condición. Tenemos trastorno por restrictivo, de alimentos restrictivos, por rumiación, o sea, hay un montón de trastornos asociados. Inclusive tenemos, aprovechando la oportunidad, que tenemos diagnósticos nuevos que ya podemos ver como un trastorno alimentario, como es la vigorexia, esa obsesión por el cuerpo musculoso. Tenemos la ortorexia, que es la obsesión por los alimentos saludables, donde ya no disfruto una vida saludable, sino que disfruto una dieta saludable y todo se volca a la alimentación, como un patrón para regir mis valores y que también lo estoy haciendo. Un mundo totalmente profundo y complejo. Es un mundo totalmente profundo y todas estas son cosas que estamos viviendo hoy. Sí. ¿Cuántas personas vemos obsesionadas en el gimnasio y decimos, o sea, eso está bien? Exacto. Eso se supone que es lo que todos deberíamos hacer. Claro. Pero ¿hasta qué punto esto es saludable? ¿Hasta qué punto juega un papel importante el entorno? Exactamente. ¿Y desde cuándo se habla de estos trastornos de la conducta alimentaria? ¿Cuáles vendrían siendo sus orígenes? Lo que pasa es que cuando tú me haces esa pregunta, yo creo que desde siempre. Yo creo que la historia de la humanidad está asociado a esto. Y si nos vamos a dar una miradita hacia atrás, vemos que todavía cuando nos fuimos forjando y creando como sociedad, que fuimos organizando todo, la comida que era utilizada para supervivencia y para sobrevivir pasó a tener rasgos culturales, pasó a definir un estatus social entre las personas. Por ejemplo, en el tiempo de los romanos, que el comer era algo saludable y te daba estatus. Y entonces en ese mismo tiempo, si hacemos un poquito de lectura, nos damos cuenta que se provocaban el vómito para seguir comiendo porque era algo placentero. Y luego nos vamos a, en los tiempos donde el dejar de comer, la restricción de la comida y los ayunos era una forma de como purificar el alma. Sí, también ahí se ve también ligado la religiosidad. A la religiosidad. Los castigos. Muy bien, la penitencia. Se hacía a través de el ayuno y todo esto son comportamientos que están relacionados con la conducta del comer, que es algo, fíjense lo complejo, es algo que tenemos que hacer siempre. Exacto. Probablemente yo tengo una conducta que no sea adaptativa hoy y yo la dejo de hacer, pero no podemos dejar de comer. No. Entonces, educar y adaptar la comida debe ser un trabajo totalmente cognitivo y conductual. Claro. Es una enfermedad totalmente psicológica. Sí. Es que la nutrición, el alimentarnos bien es algo esencial. Y necesario para nuestro organismo. Entonces, a partir de ahí, debemos de estar bien, porque la salud entra por la boca. Y la incongruencia de que pues esto es lo que tengo que hacer para estar saludable, pero al mismo tiempo
es lo que, si no lo regulo bien, provoca enfermedades realmente graves. Entonces es como la incongruencia de que en la medida en que tengo que comer bien y tengo que restringir algunos alimentos, el restringir esos mismos alimentos, si no tengo una buena guía, puede terminar en un trastorno. Entonces a veces es difícil de digerir y es difícil de trabajar, porque tiene mucho que ver con mi constructo de pensamiento, ligado a mi familia, ligado a mis experiencias, ligado al mundo social en el que estoy, ligado a rasgos de personalidad. Claro, bastante profundo. Claro, es súper amplio, realmente sí. Sí, ¿y por qué están causados estos trastornos de la conducta alimentaria? Los trastornos están causados, es multifactorial. Lo primero es que no funciona por una sola causa, es un conjunto de cosas que vive y pasa a esta persona, este ser humano, que lo lleva a iniciar en ese mundo, en ese proceso. Como te decía, está la parte individual, psicológica. Tenemos rasgos de la personalidad que van a predisponer un trastorno de la conducta alimentaria, como lo es la persona que es obsesiva, compulsiva, la persona que se exige mucho, la persona que necesita tener el control de todo, que tiene una conexión muy rígida. Estas son personas que van a ser más volubles a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria. Pero al mismo tiempo tenemos la bulimia nerviosa, y estas son las personas que tienen poco control de impulso, son inseguros. Hay un trastorno de depresión y ansiedad que también puede predisponer mucho un trastorno de la conducta alimentaria desde la parte psicológica. Pero tenemos la parte familiar, tenemos los eventos traumáticos, tenemos una pérdida, una violación. Una niña que sufre abuso es una niña que va a querer cuidarse, protegerse, y el alimento es una forma de hacer esta coraza para que no ser accesible. Tenemos también la parte social, que es sumamente importante. Tenemos a los colegios, tenemos el bullying, tenemos a los compañeros que se burlan no solamente por el sobrepeso, sino también se burlan por tu tamaño, por la forma de tu cuerpo. Y entonces empieza a lacerar la autoestima de ese joven, de ese adolescente, que empieza a verse y a criticarse y a verse de forma negativa. Y todo esto influye para este tipo de trastornos. Y el bullying siempre ha existido. Siempre. Siempre, claro que sí. Vamos a ver más adelante a qué edad pueden presentarte estos trastornos de la alimentación. Luego de la pausa, quédense conectados con nosotros aquí en su programa Respuesta Médica. Adelante. Bien. Claro 64, Éxito Visión 44, Telecable Dominicano 8, contigo paso a paso. Fuacti, familiar y divertido, tu periódico de caricaturas con información objetiva y precisa. ¡Paso es risa, carajo! Hotel Golden House, prestigio y distinción, comodidad y confort, diversión y fantasía con